Eres una basura inútil, Alejandro. Mi hija se merece algo mucho mejor. Mi nombre es Alejandro Reyes, aunque todos me llaman Alex. Tengo 37 años. He pasado los últimos 12 años de mi vida construyendo, en la más absoluta discreción, una firma de capital privado en Barcelona. Me dedico a realizar inversiones estratégicas que la mayoría de la gente nunca ve venir, moviendo hilos en sectores que parecen opacos para el resto del mundo. Opero a través de un laberinto de sociedades fantasma, fideicomisos anónimos y consorcios internacionales que mantienen mi nombre enterrado bajo tal montaña de papeleo, que hasta los abogados más astutos del país tardarían meses en rastrear el origen del capital hasta mí. Así es como me gusta, limpio, invisible, poderoso. Pero en este preciso instante, de pie en la impoluta cocina de mi suegro, viéndole agitar su taza de café con leche como si dirigiera una orquesta de insultos, me sentía de todo menos poderoso. Era la comida familiar de domingo, una tradición sagrada en la casa Vega, que para mí se había convertido en una tortura quincenal. Arturo Vega llevaba 3 años seguidos llamándome inútil, o alguna variación del término. En cada comida familiar, en cada festividad, cada vez que cruzaba el umbral de su opulenta casa en Pedralbes, encontraba una nueva forma de recordarme mi supuesta insignificancia. Podría haberse casado con el hijo del doctor Morales, continuó, señalando con la taza a mi esposa, Isabela, que estaba sentada a mi lado. Un neurocirujano con consulta propia. Pero no, te eligió a ti, un hombre que ni siquiera es capaz de decirnos a qué se dedica realmente para ganarse la vida. Isabela estaba sentada a la mesa del desayuno, que en realidad era la comida, removiendo unos huevos revueltos con gambas en su plato. No levantaba la vista. No decía una palabra. Solo seguía removiendo esos malditos huevos como si en ellos estuviera escrita la fórmula para evitar el conflicto, la respuesta a todo lo que iba mal en nuestro matrimonio. Su silencio era un grito que solo yo parecía escuchar. Alex trabaja en finanzas, papá masculló finalmente, su voz apenas un susurro, todavía sin atreverse a mirarme a los ojos. ¿Finanzas? Se burló Arturo, soltando una carcajada corta y seca. Finanzas es la palabra que usa la gente que no tiene un trabajo de verdad. ¿Sabes lo que significa eso? Nada. Podría estar vendiendo seguros a puerta fría, por lo que sabemos. O gestionando las pensiones de 4 jubilados en una oficina de barrio. Lo observé mientras caminaba de un lado a otro de su isla de cocina de granito, una pieza maciza que costaba más que mi primer coche. Su rostro, normalmente bronceado por el sol del club de golf, enrojecía con cada vuelta. Este era Arturo Vega, fundador y director ejecutivo de Biogenova Labs, una prometedora empresa de biotecnología que, sin embargo, no había generado beneficios reales en 4 largos años. Había heredado una pequeña fortuna del negocio de construcción de su padre y, tras un par de inversiones afortunadas en el boom inmobiliario, se creía una especie de genio financiero. Lo que Arturo no sabía, lo que nadie en esa habitación sabía, era que yo llevaba 8 meses rastreando cada movimiento, cada informe trimestral, cada estado financiero de su empresa. Biogenova Labs se estaba desangrando. Estaban quemando el poco capital riesgo que les quedaba a una velocidad alarmante. Necesitaban un milagro. Necesitaban, para ser exactos, 15 millones de euros. Necesitaban exactamente el tipo de inversor anónimo, discreto y sin rostro en el que yo me especializaba. Y tú te quedas ahí sentado como un pasmarote, sin decir nada, dijo Arturo, deteniéndose frente a mí y apuntándome con el dedo al pecho. Un hombre de verdad habla. Un hombre de verdad se defiende. Tiene algo que defender. Asentí lentamente, procesando la ironía de sus palabras. Dejé los cubiertos a un lado del plato con cuidado, sin hacer ruido. Tiene usted toda la razón, señor Vega. La cocina, que hasta entonces había estado llena de su vozarrón, se quedó en un silencio sepulcral. Isabela finalmente levantó la vista de su plato, la confusión y el pánico mezclándose en su mirada. Incluso Arturo pareció sorprendido por mi capitulación. Claro que tengo razón, dijo, aunque su voz ahora sonaba incierta, como si le hubiera quitado el guión de las manos. Absolutamente, afirmé, poniéndome de pie y cogiendo mi chaqueta del respaldo de la silla. Isabela se merece algo mucho mejor. Caminé con paso tranquilo hacia la puerta principal,
sintiendo sus dos pares de ojos clavados en mi espalda. Cuando mi mano alcanzó el frío metal del pomo, oí la silla de Isabela raspar contra el suelo de mármol. Alex, espera. ¿Qué haces? Pero yo ya estaba fuera, en el jardín perfectamente cuidado, respirando el aire fresco de noviembre. El sol de mediodía me dio en la cara, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía ver con claridad. Todo, absolutamente todo, estaba a punto de cambiar. Conocí a Isabela hace 5 años en una conferencia de biotecnología en Sitges. Ella, una joven y brillante científica, presentaba una investigación sobre aplicaciones de terapia génica que podría revolucionar el tratamiento de ciertas enfermedades raras. Hablaba con una pasión y una inteligencia que llenaban la sala. Yo estaba allí como un posible inversor, buscando la próxima gran oportunidad en el sector de la tecnología médica. Lo que no esperaba era quedar completamente cautivado por la ponente. Nuestra relación avanzó a la velocidad de la luz, impulsada por una química innegable. Demasiado rápido, en retrospectiva. En 18 meses, nos casamos en una pequeña y elegante ceremonia civil en el Ayuntamiento de Barcelona, seguida de una celebración íntima con nuestros amigos más cercanos. Arturo, por supuesto, se quejó durante semanas. Él quería una boda por todo lo alto, un evento social en su club de golf para impresionar a sus socios y amigos. Pero Isabela y yo preferíamos las cosas sencillas, o al menos eso fue lo que ella me dijo. El problema, la primera fisura en nuestra armadura, apareció durante nuestra primera Navidad como matrimonio. En la cena de Nochebuena, Arturo, envalentonado por varias copas de un vino caro, decidió que era el momento de someterme a un interrogatorio en toda regla sobre mi trabajo. Le di mis respuestas habituales, las mismas que le daba a todo el mundo fuera de mi círculo de confianza: inversiones privadas, gestión de carteras de activos, consultoría estratégica para clientes de alto patrimonio. Todo era técnicamente cierto, pero omitía el detalle crucial de que yo era el cliente de alto patrimonio. Mi empresa, Inversiones Fénix, gestionaba en aquel momento más de 200 millones de euros en activos, la mayoría de ellos míos. Nos especializábamos en encontrar y financiar startups en fases iniciales, especialmente en los sectores tecnológico y médico. Eran acuerdos de alto riesgo y alta recompensa que requerían una discreción absoluta. Había construido mi reputación y mi fortuna manteniéndome invisible, dejando que otros se llevaran el crédito público mientras yo, silenciosamente, obtenía rendimientos con los que la mayoría de los inversores solo podían soñar. Pero Arturo, un hombre que medía el éxito en metros de eslora de yates y metros cuadrados de propiedades, interpretó mi discreción como debilidad, como un eufemismo para el fracaso. A partir de esa noche, empezó a hacer comentarios sobre mi trabajo misterioso. Isabela, al principio, intentaba cambiar de tema o reírse, quitándole hierro al asunto. Papá, ya sabes cómo es Alex de reservado, decía, pero nunca le dijo que parara. Nunca me defendió. Recuerdo una comida, un año después, en la que Arturo no paró de hablar del nuevo Porsche de un amigo suyo. ¿Y tú, Alex?, preguntó directamente. Supongo que con tu sueldo de consultor te da para el abono del metro. Yo sonreí y no dije nada. Isabela se removió incómoda en su silla y empezó a hablar del tiempo. Su silencio era un grito. Los ataques verbales se intensificaron en los meses y años siguientes, convirtiéndose en una especie de ritual macabro. Arturo hacía comentarios despectivos sobre mi ropa. ¿Esa americana es de Zara? Se nota, mi coche, un Audi, es un coche fiable, supongo, para la clase media trabajadora, o mi supuesta falta de ambición. Hay hombres que construyen imperios, y otros que se conforman con calentar una silla. Lo que lo hacía todo infinitamente peor era ver la transformación de Isabela durante estas confrontaciones. La científica segura y elocuente de la que me había enamorado, se convertía en una mujer callada y apologética, buscando constantemente excusas para el comportamiento de su padre. Es que está estresado por el trabajo, no lo dice con mala intención, es su forma de motivarte, es de otra generación, no lo entiende. Después de cenas particularmente brutales, me llevaba aparte en el pasillo o ya en el coche, y me susurraba disculpas, prometiendo que hablaría con él, que las cosas mejorarían, pero nunca se enfrentaba a él directamente. El miedo a la desaprobación de su padre era más fuerte que su lealtad hacia mí. Hace 3 meses.
En una de mis búsquedas rutinarias de oportunidades de inversión, me topé con los documentos de financiación de Biogenova Labs. Lo que vi me dejó helado. La empresa estaba en una situación mucho peor de lo que Arturo dejaba entrever en sus alardes. Estaban quemando dinero a un ritmo insostenible, y se habían acercado a docenas de firmas de capital riesgo en toda Europa, siendo rechazados por todas. Su ratio de deuda, ingresos era una bandera roja del tamaño de un estadio de fútbol. Fue entonces cuando me di cuenta de que el destino me había presentado una elección fascinante. Podía ayudar a salvar la empresa de mi suegro a través de una inversión anónima, demostrándole finalmente mi valía de la única forma que él parecía entender, con dinero. O podía no hacer nada y ver cómo su castillo de naipes se derrumbaba. El hombre de negocios en mí vio el potencial de la tecnología que estaban desarrollando, una plataforma de diagnóstico genético que, bien gestionada, podría valer una fortuna. El yerno en mí vio algo completamente diferente, la oportunidad de poner fin a la humillación. Decidí seguir adelante con la primera opción. Inicié el proceso de due diligence, el análisis exhaustivo de la empresa, manteniendo mi identidad enterrada bajo las capas habituales de estructura corporativa. Mi abogado, Javier Mendoza, un hombre tan discreto como brillante, se encargó de toda la comunicación. Arturo estaba eufórico. Le contaba a todo el mundo que un misterioso consorcio suizo estaba a punto de invertir en su empresa. Nunca sabría que su salvación estaba sentada a su mesa cada domingo, escuchando sus insultos, viendo a su hija permanecer en silencio. El punto de ruptura, el momento en que la balanza se inclinó irrevocablemente hacia la venganza, llegó hace 3 semanas, durante la cena de cumpleaños de Isabela. Estábamos en casa de Arturo. Había invitado a su cuñado, Enrique, un cirujano cardíaco que adoraba hablar de su chalet en Baqueira Beret. Enrique acaba de comprarse un barco nuevo, anunció Arturo con estruendo mientras Isabela cortaba la tarta. Un yate de 12 metros. Le ha costado más de lo que la mayoría de la gente gana en 5 años. Enrique, un hombre afable pero algo simple, se rió y me dio una palmada en el hombro. ¿Y tú, Alex? ¿Alguna gran compra últimamente? ¿Un coche nuevo? ¿Una propiedad de inversión? Debería haberlo visto venir. Era una trampa, y yo estaba a punto de caer en ella. Los ojos de Arturo se iluminaron con ese brillo depredador que significaba que estaba a punto de lanzarse a matar. Alex no hace ese tipo de compras, Enrique, dijo Arturo, su voz goteando una falsa compasión que era más insultante que un grito. Es un hombre más práctico, ¿verdad, Alex? Isabela me apretó la mano por debajo de la mesa, una advertencia silenciosa para que mantuviera la calma, para que no le diera a su padre la satisfacción de una reacción. Pero Arturo no había terminado. Quiero decir, seamos sinceros aquí, entre familia. Mi hija es una científica de talla mundial, ha publicado en las revistas más prestigiosas, da conferencias en congresos internacionales, podría haberse casado con quien le hubiera dado la gana. Un médico, un abogado, un empresario con perspectivas reales. En lugar de eso, se conformó con... Hizo un gesto vago y despectivo en mi dirección. Bueno, supongo que todos cometemos errores en la vida. La sala se quedó en un silencio denso y pesado. La mano de Isabela se quedó lacia en la mía. Enrique miraba su trozo de tarta como si contuviera los secretos del universo. La mujer de Enrique carraspeó. Y Arturo estaba allí sentado con una sonrisa de pura satisfacción, esperando mi reacción, saboreando su pequeña victoria. Miré a Isabela. La miré de verdad, buscando una chispa de rebelión, una señal de apoyo. Pero ella tenía la vista clavada en su regazo, el rostro sonrojado por la vergüenza. Y en ese instante lo supe. No era vergüenza por el comportamiento cruel de su padre. Era vergüenza por mí. Vergüenza por estar casada con alguien a quien su padre consideraba tan manifiestamente inferior. Fue entonces cuando lo entendí. Esto no iba a mejorar nunca. Isabela no iba a defenderme porque, en el fondo, una parte de ella, la parte que había sido moldeada por ese hombre durante toda su vida, estaba de acuerdo con él. Quizás no del todo, quizás de forma inconsciente, pero lo suficiente como para paralizarla, como para elegir el silencio una y otra vez. Me levanté lentamente, con una calma que asustó incluso a Arturo. Coloqué mi servilleta de lino sobre la mesa,
y miré directamente a mi suegro. Tiene toda la razón, dije, mi voz clara y firme. Ella se merece algo mucho mejor. Me incliné y besé a Isabela en la frente. Su piel estaba fría. Cogí mi abrigo y salí de la casa. Detrás de mí, oí a Isabela gritar mi nombre, su voz teñida de pánico. Pero no me di la vuelta. Tenía trabajo que hacer. El trayecto en coche desde Pedralbes hasta nuestro apartamento en el Eixample me dio tiempo para pensar. El plan original había sido firmar los documentos de inversión la semana siguiente. El paquete de financiación de 15 millones de euros no solo salvaría Biogenova Labs, sino que probablemente haría que Arturo se jubilara como un héroe a los ojos de sus accionistas. Y yo seguiría siendo el yerno inútil, una ironía que hasta ese momento me había parecido vagamente divertida. Pero la diversión se había acabado. Aparqué en la entrada de mi casa, pero me quedé en el coche 10 minutos, en la oscuridad, el motor apagado, mientras mi cerebro, entrenado para analizar riesgos y oportunidades, cambiaba de rumbo a toda velocidad. No iba a firmar esos documentos. De hecho, iba a hacer algo mucho más satisfactoriente. Iba a dejar que Arturo Vega aprendiera por las malas lo que se siente al necesitar desesperadamente a alguien a quien consideras una basura. A la mañana siguiente, a primera hora, llamé a mi abogado, Javier Mendoza. Le pedí que se reuniera conmigo en mi oficina. Cuando llegó, le expliqué la situación y le di mis nuevas instrucciones: redactar una retirada formal e irrevocable del interés de inversión en Biogenova Labs, un aviso de terminación inmediata de cualquier acuerdo de financiación pendiente, y una liberación de confidencialidad que me permitiría, en el momento que yo eligiera, revelar mi identidad como el consorcio suizo. ¿Estás completamente seguro de esto, Alex?, preguntó Javier, un hombre cauto por naturaleza. Has invertido meses en la due diligence. Los fundamentos de la inversión son sólidos, a pesar de la política familiar. Estoy seguro, Javier, dije, mi voz sin un atisbo de duda. A veces, la mejor inversión es la que no se hace. Y a veces, la mejor lección es la que cuesta más cara. Para el mediodía, tenía todo lo que necesitaba. Javier se encargaría de que el aviso de retirada fuera entregado por un mensajero en las oficinas de Biogenova Labs exactamente a las 10:00 a.m. del día siguiente. Quería que Arturo tuviera un día entero para sumirse en el pánico más absoluto antes de entender qué, o más bien quién, lo había golpeado. Esa tarde, Isabela llegó a casa sobre las 8. Se había estado quedando en casa de su hermana desde la cena de cumpleaños, y por su postura encorvada y sus ojos hinchados, supe que había estado llorando. Tenemos que hablar, dijo, su voz frágil, mientras se sentaba en el sillón frente a mí en nuestro salón silencioso. De acuerdo, respondí, cerrando el libro que estaba leyendo. Mi padre me ha llamado esta mañana. Está preocupado. Dice que quizás se pasó de la raya la otra noche. Casi me eché a reír. ¿Preocupado? Arturo no se preocupaba, calculaba. Quiere disculparse. Ha sugerido que cenemos este fin de semana, solo los tres. Para empezar de nuevo. Estudié su rostro, buscando cualquier señal de que entendiera la profundidad del abismo que se había abierto entre nosotros. Pero no. Isabela seguía pensando que esto era una cuestión de sentimientos heridos y orgullo masculino. No tenía ni la más remota idea de que su padre acababa de insultar al único hombre en el planeta que estaba dispuesto a salvar su empresa y su legado. Isabela, dije con una calma deliberada, ¿desde cuándo te avergüenzas de mí? La pregunta la pilló completamente por sorpresa. ¿Qué? No me avergüenzo de ti, Alex. ¿Cómo puedes decir eso? Llevamos 3 años casados. En esos 3 años, ni una sola vez le has dicho a tu padre que deje de insultarme. Ni una. Es que no lo dice en serio. Es su forma de ser, es protector. Me llamó basura inútil delante de toda tu familia, Isabela. Y no dijiste absolutamente nada. Los ojos de Isabela se llenaron de lágrimas, su defensa habitual. No sabía qué decir. Se pone tan furioso cuando alguien se enfrenta a él. Me quedé paralizada. Así que elegiste su comodidad por encima de mi dignidad. Una y otra vez. Eso no es justo, sollozó. Pero era absolutamente justo, y en el fondo de su corazón, ella lo sabía. Isabela había tomado su decisión hacía mucho tiempo. Cada vez que se quedaba en silencio,
Cada vez que buscaba excusas para el comportamiento de su padre, estaba eligiendo. Estaba eligiendo a su padre por encima de su marido. Te quiero, dijo, y esas dos palabras, que deberían haberlo arreglado todo, de alguna manera lo empeoraron. Lo sé, Isabela. Y yo a ti. Pero a veces, el amor no es suficiente. No cuando no estás dispuesto a luchar por él. Se fue una hora más tarde, y supe que no volvería. No de verdad. Podríamos haber seguido casados, podríamos haber ido a terapia y haber parcheado las grietas. Pero siempre habría una parte de ella que me vería a través de los ojos de su padre, como el hombre que no era suficiente. A la mañana siguiente, me desperté antes del amanecer. Conduje hasta mi oficina en la Torre Gloriés, un faro de cristal y acero que se alzaba sobre Barcelona. Desde mi despacho en el piso 25, vi cómo la ciudad despertaba, cómo el sol teñía de oro el Mediterráneo. Era el escenario perfecto para el acto final. A las 10:00 a.m. en punto, llamé a Javier para confirmar que el mensajero había entregado el aviso de retirada en las oficinas de Biogenova Labs. 20 minutos después, como un reloj, sonó mi teléfono móvil. Alex. La voz de Isabela era un hilo tembloroso de pánico. Ha pasado algo terrible. La empresa de papá acaba de perder a su principal inversor. Los 15 millones de euros. Se ha desmoronado por completo. Vaya, siento oír eso, dije, mi voz neutra. Los abogados no le dicen quién se ha retirado. Dicen que era un grupo de inversión anónimo, pero que ahora alegan un incumplimiento de los términos de confidencialidad por parte de la empresa. Papá está hablando de declararse en bancarrota. Me quedé en silencio, saboreando el momento, escuchando su respiración agitada al otro lado de la línea. Alex, por favor, sé que trabajas en finanzas. ¿Crees que podrías preguntar por ahí? A ver si alguien sabe algo sobre este grupo de inversión. Quizás puedas ayudar. La ironía era tan deliciosa que casi sonreí. Me estaba pidiendo que ayudara a encontrar al misterioso inversor que podía salvar a su padre, sin saber que estaba hablando directamente con él. Veré qué puedo hacer, dije, y colgué. Inmediatamente, redacté 2 mensajes de texto y los programé para ser enviados a la mañana siguiente, de nuevo a las 10:00 a.m. en punto. El primero, para Isabela, el segundo, para Arturo. Llegarían al mismo tiempo que un tercer mensaje, un correo electrónico oficial de mi abogado, Javier Mendoza, a la junta directiva de Biogenova Labs, liberando mi nombre de cualquier acuerdo de confidencialidad. Para mañana por la tarde, todo el mundo sabría exactamente con quién habían estado tratando. A las 9:45 a.m. del día siguiente, llamé a Isabela. Alex, ¿has averiguado algo?, preguntó, su voz llena de una esperanza desesperada. Necesito decirte algo muy importante, Isabela. Pero quiero que te sientes primero. Me estás asustando, Alex. ¿Qué pasa? Soy el inversor anónimo que se retiró de Biogenova Labs. Silencio. Un silencio tan profundo y absoluto que pude oír el latido de mi propio corazón. Duró casi 30 segundos. ¿Qué? ¿Qué has dicho? Mi empresa, Inversiones Fénix, era el consorcio suizo, que estaba preparado para invertir 15 millones de euros en la firma de biotecnología de tu padre. Retiré la oferta hace 2 días. Eso es imposible. Es una locura. Tú trabajas en gestión de carteras. Tú no tienes 15 millones de euros. Isabela, soy el dueño y único socio de Inversiones Fénix. Gestionamos más de 200 millones en activos. He sido el inversor anónimo que tu padre ha estado cortejando, a través de mis abogados, durante los últimos 8 meses. Podía oír su respiración, rápida y superficial, convirtiéndose en un sollozo ahogado. Esto es una especie de broma cruel. Comprueba tu teléfono. Vas a recibir un mensaje de texto en exactamente 12 minutos. Y tu padre también. El mensaje será mío, confirmando todo lo que te acabo de decir. Alex, esto no tiene ningún sentido. Si tienes esa clase de dinero, ¿por qué no me lo dijiste nunca? ¿Por qué vivir así? Porque mi dinero es mío, no define quién soy. Y porque quería ver cómo tu familia trataría a alguien que pensaban que era inferior a ellos. Quería saber si me querías a mí, o a una cuenta bancaria. Así que todo esto ha sido ¿una especie de prueba? Su voz se quebró. No. Iba a ser una inversión.
una inversión muy real. Hasta que tu padre me llamó basura inútil delante de toda tu familia. Y tú, una vez más, no dijiste absolutamente nada. Isabela rompió a llorar. Debería haberte defendido. Lo sé, Alex, lo sé y lo siento mucho. Pero por favor, esta es la vida de mi padre, es su empresa, es todo lo que tiene. No puedes destruirlo porque te hirieron los sentimientos. Esto ya no va de mis sentimientos, Isabela. Va de respeto. Y de consecuencias. Por favor, no hagas esto. Te lo suplico. Podemos arreglarlo. Hablaré con él. Le obligaré a que se disculpe de rodillas si hace falta. Es demasiado tarde para disculpas. Exactamente a las 10:00 a.m. Mi teléfono vibró con la confirmación de que ambos mensajes habían sido entregados. Oí el pitido del teléfono de Isabela al otro lado de la línea. «Oh, Dios mío», susurró. El mensaje: «No se juega con la basura. Alex, por favor, te lo ruego, no destruyas a mi padre». Yo no lo estoy destruyendo, Isabela. Simplemente estoy dejando que se enfrente a las consecuencias de sus propias decisiones. Esto es cruel, es inhumano. Cruel es ver cómo humillan y destrozan al hombre que amas durante 3 años, y no decir ni una sola palabra para detenerlo. Adiós, Isabela. Colgué. 5 minutos después, mi teléfono volvió a sonar. Número desconocido. Sabía que era él. Descolgué y puse el manos libres. Hijo de la gran puta. El grito de Arturo fue tan fuerte que distorsionó el altavoz. ¿Crees que esto es gracioso? ¿Crees que puedes destruir mi empresa porque herí tus sentimientos de niñita? Señor Vega, creo que ha entendido mal la situación. No he entendido mal nada. Isabela me lo ha contado todo. Eras tú. Tú eres el inversor. Tú eres el que se ha retirado. Eso es correcto. 23 personas trabajan para mí, desgraciado. 23 familias dependen de esta empresa. ¿Estás dispuesto a destruirlos a todos porque dije algunas cosas que no te gustaron? En realidad, señor Vega, estoy dispuesto a dejar que su empresa tenga éxito o fracase por sus propios méritos, sin que mi dinero la apuntale artificialmente. Se llama libre mercado. Debería conocerlo. Teníamos un trato. Mis abogados te destruirán. Teníamos un acuerdo preliminar que mi empresa, Inversiones Fénix, eligió no firmar. No se ha infringido ninguna ley. No se ha violado ningún contrato. Sus abogados lo saben perfectamente. Arturo se quedó en silencio por un momento. Podía oír su respiración pesada y agitada. Cuando volvió a hablar, su voz era diferente, más pequeña, despojada de toda su arrogancia. ¿Qué es lo que quieres, Alex? No quiero nada, señor Vega. No quiero absolutamente nada de usted. Tiene que haber algo. Todo el mundo tiene un precio. Dinero, una disculpa pública. ¿Qué quieres? Me incliné hacia el teléfono, y hablé con una voz suave y clara. Quiero que, cada mañana, cuando se despierte, durante el resto de su vida, entienda lo que se siente al necesitar desesperadamente a alguien a quien usted considera un inútil. Colgué y apagué el teléfono. Se había acabado. 3 días después, Isabela me envió los papeles del divorcio a través de su abogado. Vino a casa un día que yo estaba en el trabajo y empaquetó sus cosas, dejando solo una carta de 2 folios en la encimera de la cocina. Era una mezcla de reproches, tristeza y autojustificación. La conclusión era simple: no podía estar casada con alguien que usaría su poder y su dinero para herir deliberadamente a su familia. Lo que no mencionó en la carta, y que yo descubrí semanas después a través de Javier, fue que también había cortado todo contacto con su padre. Al parecer, Isabela tuvo una última y monumental discusión con Arturo. Se enfrentó a él no solo por cómo me había tratado a mí, sino por cómo la había tratado a ella toda su vida, ninguneando sus logros y creando un ambiente de miedo que la había convertido en una persona incapaz de defenderse. Según la historia, la conversación terminó con Isabela gritándole a su padre que él había destruido su matrimonio y su carrera, y que no quería volver a verlo nunca más. Arturo la había llamado 17 veces desde entonces. Ella no había respondido ni una sola vez. En menos de una semana, la noticia de los problemas financieros de Biogenova Labs se había extendido como la pólvora por la comunidad biotecnológica de Barcelona. 2 inversores potenciales más, que estaban considerando una pequeña ronda de financiación puente, se retiraron,
Asustados por la repentina retirada de la financiación principal y los rumores sobre la mala gestión, Arturo se vio obligado a despedir a 8 empleados, incluyendo a varios científicos de alto nivel. Tuvo que cerrar su laboratorio de investigación secundario en el Park Scientific. La prensa económica local, que antes lo adulaba, publicó un artículo mordaz sobre los problemas de la empresa, centrándose en la misteriosa retirada de su inversor fantasma. Arturo se negó a hacer comentarios, pero el artículo citaba a varios exempleados anónimos que pintaban un cuadro desolador de una empresa con graves problemas de liderazgo, decisiones estratégicas erráticas y un director ejecutivo que gobernaba por ego en lugar de por datos. A finales de mes, Arturo había puesto a la venta su espectacular casa en Pedralbes y estaba liquidando sus inversiones personales para intentar mantener la empresa a flote. La membresía del club de golf fue la primera en desaparecer. Luego, el chalet en Vaqueira Beret. Todo se estaba vendiendo para comprar un poco más de tiempo. Un día, de camino a una reunión, pasé en coche por delante de su casa y lo vi en el jardín delantero, arrancando malas hierbas con sus propias manos, un trabajo que su caro servicio de jardinería solía hacer. Parecía más viejo, más pequeño, encorvado, como un hombre que finalmente se había quedado sin nadie más a quien culpar. 6 meses después, la noticia se hizo oficial. Biogenova Labs se había declarado en quiebra. Arturo había logrado encontrar un comprador para algunas de sus patentes y activos de investigación, pero la empresa, su legado, estaba acabada. Los empleados restantes fueron despedidos o absorbidos por la empresa compradora. El hombre que había pasado años sermoneándome sobre el éxito y los logros ahora trabajaba como consultor para una farmacéutica más grande, desde una pequeña y anónima oficina en un polígono industrial cerca del aeropuerto, el mismo tipo de lugar que una vez había ridiculizado. Isabela, según supe por amigos comunes, había aceptado un puesto de investigadora principal en un prestigioso instituto de California. Le iba excepcionalmente bien. Estaba publicando artículos de nuevo y dando conferencias en los congresos más importantes. Lejos de la sombra de su padre, había encontrado su voz en la ciencia, aunque nunca la hubiera encontrado en nuestro matrimonio. Le deseé, sinceramente, lo mejor. Yo vendí el apartamento de Barcelona y trasladé la sede principal de Inversiones Phoenix a Portland, Oregón. El cambio de aires fue bueno para mí. Y la costa del Pacífico tenía una próspera comunidad tecnológica que ofrecía un sinfín de nuevas oportunidades. Nunca volví a saber de Arturo Vega directamente, pero no lo necesité. Las revistas de negocios y los blogs de la industria me mantenían al día de su lento e inexorable declive. Cada empresa fallida que intentaba montar, cada oportunidad perdida, cada vez que un inversor decidía no apostar por sus proyectos debido a su empañada reputación de tomar malas decisiones. Arturo Vega había aprendido, de la forma más dura posible, lo que significaba ser desestimado, ignorado y considerado un inútil por personas que tenían su futuro en sus manos. Había descubierto que el respeto no es algo que se puede exigir, heredar o comprar. Es algo que te ganas, día a día, por cómo tratas a los demás, especialmente cuando crees, erróneamente, que no pueden defenderse. A veces, la mejor venganza no es un acto de agresión, sino simplemente dejar que alguien se enfrente a las consecuencias naturales de su propio carácter. Y a veces, la persona que parece más insignificante en la habitación resulta ser la que tiene todo el poder.